Bien, y a esta hora nos acompaña en vivo, en directo, en los estudios de Venezolana de Televisión en Caracas, el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Boris, por tu invitación y a tu orden para cualquier interrogante sobre este y otros temas. Desde los 15 años usted se involucró en la lucha por los derechos humanos. Primero de una forma bastante espontánea y quizás un poco desprolija, pero luego como un objetivo de vida, la defensa de los derechos humanos en Venezuela. 34 años del 27 de febrero. ¿Qué puede decir usted de esta fecha? Bueno, sí, efectivamente tú has hecho un recuerdo, vamos a decir, romántico de una época en la cual militar en un comité de defensa de derechos humanos en Venezuela de alguna manera estaba vinculado a tu militancia con organizaciones como el PRB Ruptura, del cual yo era miembro, tenía su comité de defensa de derechos humanos. El CLP, Comité de Luchas Populares, tenía también su comité de defensa de derechos humanos, al igual que la Liga Socialista. Tú preguntarás por qué. Bueno, porque la represión que se vivía en esa época en contra de los militantes revolucionarios, de los sindicalistas, de los campesinos, de los dirigentes estudiantiles era brutal. Te estoy hablando de los años 70. Cuando yo milito en el PRB Ruptura, ya yo estoy estudiando en el Liceo Briceño Méndez del Tigre, tenía entre 15 y 15 años de edad, luego fui presidente del centro de estudiantes de ese liceo, que por cierto, anunciamos que con el apoyo de PDVSA va a haber una recuperación importante a este liceo histórico, porque fue bastión de la lucha contra Pérez Jiménez y bastión en la lucha armada de apoyo a la resistencia insurgente. Entonces, obviamente que aquel tiempo, Boris, nos fue enseñando que uno tenía que estudiar, que uno tenía que tener herramientas jurídicas para enfrentar al terrorismo de Estado. No estamos hablando de una represión normal. Yo quiero recordar que en Venezuela se instauró la figura de la desaparición forzada de personas en los años 60, particularmente en el gobierno de Betancur Leoni, y que tuvo también su eco en el gobierno de Rafael Caldera, cuando se desaparece a Noel Rodríguez, un 23 de junio aproximadamente del año de 1973. Es decir, se vivió la figura de la desaparición forzada, las masacres. No olvidar nunca eso. Yumare, Cantaura, El Amparo, El Caracazo, de lo cual te daré algunos detalles realmente atroces de lo que se hizo para aplastar inclusive a una población que ya no estaba en las calles, generar como una especie de terror para que eso no volviera a suceder. Y lo que ocurrió fue la caída del gobierno de Carlos Andrés Pérez un tiempo después. Y la conciencia obviamente de un pueblo que había sido mancillado durante tantas décadas. Entonces yo diría que el terrorismo de Estado se implanta en Venezuela a partir de la llegada de Rómulo Betancourt a la presidencia. Incluso fue tan desfachatado ese gobierno que apenas se aprueba la Constitución del 61, él suspendió las garantías constitucionales para dar luz verde a su consigna, disparen primero y averigüen después. Ahí tenemos los asesinatos terribles y muy simbólicos de gente como Fabricio Ojeda, un héroe, un mártir del 23 de enero, fundador del PRB, jefe de la guerrilla venezolana, con apenas 39 años, fue ahorcado, porque esa es la palabra, fue ahorcado en las sótanos del CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada, hoy DIGESIN, frente al Palacio Miraflores. Dijeron no, que él se había suicidado, porque así hacían en aquella época. Nunca había un mea culpa, nunca había una disculpa, nunca había una reflexión y un corregir, porque era esa la política. Usted dijo que tenía elementos estremecedores del 27 de febrero. ¿Pudiese compartirlos con nosotros? Bueno, claro, en esa misma línea de terrorismo de Estado que te estoy mencionando, de ejecuciones extrajudiciales contra estudiantes, tortura y lanzarlos a los teatros de operaciones antiguerrilleros y desaparecerlos y más nunca verlos sus familiares, a cualquiera que osara enfrentar de manera rebelde el status quo de la época, la llamada democracia representativa, eso era lo que le tocaba. Entonces, calcula tú que el ministro policía de Rómulo Betancourt, que se graduó de terrorista, Carlos Andrés Pérez, llega a la presidencia, su segundo mandato,
él en febrero del año de 1989. Y entonces se da la sublevación del Caracazo, que fue una rebelión popular. Y de pronto, calcula tú la cifra, 4.000 soldados del ejército fueron lanzados a las calles en convoyes militares que se dedicaron a mansalva a disparar a urbanismo. Ahí murió gente en Petare, en las escaleras de Mezuca, murió gente... Ahí tenemos las imágenes, ahí tenemos las imágenes. Muy bien, podemos compartirlas y verlas allá, en las escaleras del 23 de enero, en las ciudades de Caracas. Era terrible ver incluso imágenes de niños de 7, 8, 9 años con disparos en la espalda, con una lata de leche bajo el brazo, porque esa era la orden, disparar y generar ese máximo terror en nuestra población. Pero fíjate lo que desencadenó este hecho de lanzar, oye, las tanquetas que sirven para combatir. Ah, mire, tenemos la foto que usted dice. Ahí está. Bueno, mira, eso quedó en la historia. Un niño de apenas 8 años de edad le disparan en la espalda. Flotaron cadáveres en el río Guaire, de tantos que murieron y fueron lanzados al agua. Y luego el descubrimiento del cementerio La Peste. Qué más estremecedor que ver una fosa sin fin, llena de cadáveres de personas que merecían no solo vivir, sino una cristiana sepultura. Y entonces eso tenía responsable, tienen nombre y apellido. No olvidemos quién. Carlos Andrés Pérez fue el jefe y el autor intelectual de esta masacre. Su ejecutor, el general de división de la época, Ítalo del Valle Aliegro, ministro de la Defensa. El general de división del Ejército, José María Troconis Peraza. Alejandro Izaguirre, ministro de Relaciones Interiores. Virgilio Ávila Viva, gobernador del Distrito Federal. General Manuel Antonio Gil, del Comando Estratégico del Ejército. El general Manuel Heinz Purba, que luego fue director de la DICIP en la época tenebrosa del mandato de Caldera y de Carlos Andrés Pérez. El general de la Guardia Nacional, Fredimaya Cardona. Reinaldo Figuelero Pranchard, ministro de la Secretaría de la Presidencia, quienes eran voceros para lavarle la cara a los asesinos. Y Miguel Rodríguez, ministro de Cordiplan, que se vendía como un macro cerebro en la finanza, fue quien da la orden de pactar con el Fondo Monetario lo que originó el Caracazo. 1, aumento del 30% de la gasolina. 2, aumento al doble y al triple de la transporte urbano como inicio, porque el paquete era acabar con Venezuela en un momento en que estaba calculada con cifras oficiales internacionales de que aquí se vivía un 65% de la población en pobreza crítica. Entonces calcula tú, Boris, de lo que estamos hablando y cómo hizo el gobierno de Pérez, que se quería vender como un líder del tercer mundo, en lo que fue en el gobierno de Betancur el represivo ejecutor de sus políticas criminales. Ahora bien, ve la diferencia de alguien que pateó tribunales, que pateó calles, que, mira, tuvo la oportunidad no solo de defender al presidente, que en aquel momento era comandante del 4 de febrero, Hugo Chávez, sino tuvo la oportunidad incluso de ver detenido arbitraria y legalmente al propio presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la compatriota querida Silvia Flores. Me tocó asistirlo legalmente varias veces en detenciones arbitrarias, secretas, que hacía la DICI de la época para castigarle su lucha al lado del comandante Chávez en el antiguo... Usted está hablando del comandante, usted está hablando del comandante Hugo Chávez. Sí. Y yo quisiera que recordáramos precisamente lo que el comandante Hugo Chávez decía del 27 de febrero, Correcto. Porque es particularmente revelador y es particularmente esclarecedor de lo que es la significación histórica de esta fecha. Vamos a verlo. Se me olvidará el Caracazo y lo que ello significó, porque conmovió los cimientos de toda Venezuela. Y el Caracazo fue sin duda, para tomar aquella vieja expresión, fue la chispa que incendió la pradera. El Caracazo fue la chispa que encendió el motor
revolución bolivariana que aquí está hoy marchando a los cuatro vientos. Pero aquel movimiento fue sorprendido, como casi todo el mundo, por la explosión social del Caracazo, del venezolanazo, de la rebelión popular del 27 de febrero. Fue una sorpresa en todo el mundo. Si estaba cayendo la Unión Soviética, se congelaban las luchas mundiales, casi todas. Oh, cosa extraña. Mientras caía la Unión Soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo, del consenso de Washington y todo aquello del neoliberalismo, sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia. Bien, estábamos escuchando al comandante Hugo Chávez Frías y vamos a ver también las imágenes en video. Ahorita estábamos mostrando fotos, pero ya veo que tienen en el preview las imágenes que pudimos recuperar del archivo de Venezolana de Televisión, que atestiguan lo que fue precisamente el tema del Caracazo. Policías disparando a diestra y siniestra contra civiles y sobre todo unos medios de comunicación que se plegaron a esa situación, a organizaciones internacionales de derechos humanos que hoy se cortan las venas por Venezuela, pero que en esa época no dijeron nada, o un gobierno como el de Estados Unidos que también guardó un absoluto silencio ante lo que era una masacre que se estaba cometiendo contra la gente. Y esto no son opiniones personales, estos son hechos comprobables que usted mismo puede verificar si analiza los archivos de la época. Tarek William Saab, ¿cuántas personas murieron en el Caracazo? Porque ahorita quienes participaron en esos gobiernos dicen que fueron solamente algunos centenares, pero las investigaciones posteriores han arrojado luz al respecto. ¿Cuántas personas murieron por el Caracazo? Mira, hay una cifra oficial que Italo del Valle Aliegro dijo, que nada más fueron 369. O sea, nada más, imagínate tú. ¿Realmente? Los cálculos extraoficiales llegan a ser de 2 a 3.000 fallecidos, de los cuales la gran mayoría quedaron desaparecidos. Sus cadáveres nunca fueron encontrados. Imagínate si no se encuentran la fosa común en el cementerio de la peste. Imagínate. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Hubiesen dicho que fueron menos, pero unos trabajadores del cementerio general del sur consiguieron la fosa por el olor, obviamente, que pedían los cadáveres, los perros que ladraban en esa zona, y ahí se excavó y se consiguió ese atroz descubrimiento. Pero el cálculo es de 2 a 3.000 fallecidos. Pero lo más revelador es que fue una doble masacre. Porque a nivel judicial, era fiscal general de la República Ramón Escobar Salón. No imputó a nadie, no acusó a nadie, no llevó a juicio a ninguno de los represores. Allí no hubo detenidos, allí hubo impunidad absoluta y atroz. Entonces fue una doble masacre, porque fue una masacre sin sanción de ningún tipo. Todo lo contrario, Carlos Andrés Pérez en su vaguedad mental, en su disturbio mental, dijo que eso fue una operación castrocomunista, que Fidel Castro la preparó cuando vino a su toma de posesión el 3 de febrero de ese año, 1989, algo realmente irrisorio y revela la mentalidad de psicópata de este ser del inframundo, Carlos Andrés Pérez, ¿no? Repudiado por la propia historia que luego se escribió en los términos que ya conocemos. Ahora bien, yo quiero sentar una diferencia de lo que fue aquella Venezuela con una constitución del 61 que apenas tenía muy escasos artículos que le daban un saludo a la bandera al tema de los derechos humanos. Algunos pocos artículos sobre derechos civiles, ponte tú, el derecho a la vida es inviolable, la violaban todos los días que le daba la gana. Algo muy leve sobre las libertades, derecho político, el derecho al voto. Imagínate tú, tremenda constitución en materia de derechos humanos en una época en que ya existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas. Ya había organismos encargados de la materia,
Y eso fue lo que nos dejaron, ¿no? Ahora, la práctica fue que eso fue letra muerta durante los años 60, 70, 80 y 90. Hugo Chávez, que es un militar humanista que tuvo la mejor inspiración en célebres militares de ese rango, de ese carácter, como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, o en la época moderna, Francisco de Midana, o en la época moderna, un Yamal Abdel Nasser, el coronel que derrocó la monarquía en Egipto y nacionalizó el canal de Suez y fue líder del mundo árabe, o se inspiró en Omar Torrijos y fue lo que sabemos es en su legado. Él fue el principal impulsor de la Constitución del 99, el padre de la Constituyente del 99. Nosotros, a mí me tocó, tuve la honra de trabajar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, que el título 3 de dicha Constitución es célebremente paradigmática, un referente histórico mundial y constitucional estudiado por los más letrados como un modelo a seguir. Allí se establecen en el título 3 de la Constitución los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Es decir, se incorporan los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y a diferencia del pasado, Boris, y así te termino la idea, aquí se castiga, se sanciona, se persigue las violaciones a derechos humanos en una época en la cual los que hoy se rasgan la vestidura, como tú decías, de hablar de derechos humanos, en su momento silenciaron, alcahuetearon y ampararon todos estos hechos que aquí estamos denunciando. Usted dice la palabra silenciaron, pues yo creo que también podría utilizarse la palabra silencian, porque antes del programa yo me metí en las redes sociales de muchos de estos destacados dirigentes políticos de la oposición venezolana, sobre todo los que tuvieron vida en la Cuarta República, y me llama mucho la atención, yo te lo estaba comentando, porque usualmente viven el discurso de que Venezuela es una castrodictadura que viola los derechos humanos, que Venezuela no puede estar en la sociedad del mundo democrático porque es una dictadura encabezada por Nicolás Maduro y toda esta historia, porque se violan los derechos humanos, pero entonces resulta que tenemos este aniversario y prácticamente hay un silencio total dentro de las filas de quienes participaron en esa fecha. Ellos son parte de eso. Y te hago la mención de eso porque colocamos un destacado, que creo que lo podemos colocar, que es Derechos Humanos, Mitos y Realidades, que lo tenemos ahí. Y yo quisiera un poco tu reflexión en torno a esto, Tarek. Bueno, fíjate tú una diferencia notoria. Nosotros asumimos el cargo de Fiscal General de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, el 5 de agosto del año 2017. De esa época a la fecha han pasado un poco más de 5 años. Mira lo revelador de la gestión que nosotros llevamos y que tiene el apoyo del jefe de Estado como máxima figura presidencial, de Nicolás Maduro, que está pendiente de estas tareas porque son parte de la nueva democracia, porque nosotros fuimos víctimas atroces de violaciones a derechos humanos en el pasado. Nuestros compañeros de sueño fueron muchos de ellos abatidos en las calles. Goza del apoyo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque formamos parte del mismo sistema de justicia. Goza del apoyo de la Asamblea Nacional, porque se ha legislado en esta materia de derechos humanos. Y fíjate, yo quiero destacar una cifra interesante. A partir de esa llegada nuestra al Ministerio Público a la fecha, desde el año 2018 hasta el año 2022, ha bajado en aproximadamente un 40% las violaciones a derechos humanos en este país. Han disminuido. ¿Por qué crees tú? Porque ha habido sanción, porque ha habido prevención, porque ha habido judicialización. Venezuela está en su momento más estelar para hacer justicia, no solo en casos de violaciones de derechos humanos, en casos de delitos comunes, en casos de delitos contra la corrupción, en caso de tráfico de drogas. Nosotros no necesitamos un sistema judicial transnacional que haga el papel de Ministerio Público o Tribunal de Justicia, porque aquí están, por ejemplo, cifras como esta. En el 2018 se abrieron 13.234 causas. En el 2022 las cifras llegaron a 8.177, bajaron. Esta cifra demuestra un arduo trabajo de investigación y castigo ejemplar a esta persona. Tú me preguntarás, ¿y cómo se traduce eso en cifras, ese castigo? Bueno, se han imputado a 1.625 personas por violaciones a derechos humanos, desde lo más leve a lo más
atroces. Se han acusado a 1.842 funcionarios, agentes del Estado que violaron derechos humanos. Se han privado de libertad 860 y hemos logrado que 392, mira esta cifra, casi 400 hayan sido condenados. O sea, sentencia definitivamente firme. Eso en medio de un bloqueo que le ha causado a Venezuela una masiva violación a derechos humanos impuesta por la Unión Europea y por los Estados Unidos de América, en donde especialistas estiman que 214 mil millones de dólares, las pérdidas de la industria petrolera debido a la caída de la producción, de las sanciones y el sabotaje contra PDVSA. Además, esto le ha causado un daño patrimonial directo de pérdida de activos a la República de 30 mil millones de dólares por activos y recursos bloqueados, retenidos o confiscados fuera del país. O sea, en medio de una situación como esta, Venezuela avanza en su sistema de justicia buscando el equilibrio económico, pero yo tengo que recordar, si estamos hablando de mitos y realidades en derechos humanos, ¿qué significa para usted, querido televidente a esta hora de la tarde, que a Venezuela le impidan, por ejemplo, la compra de medicinas, la compra de alimentos, comerciar nuestros productos? ¿Para qué? Para tener, obviamente, reservas monetarias y poder avanzar en el desarrollo. Eso significa una masiva violación a derechos humanos que yo la tipifico claramente como crímenes de lesa humanidad. Lo que le han hecho a Venezuela las superpotencias extranjeras, que en el fondo no quieren nada de democracia para Venezuela ni derechos humanos. Quieren es apoderarse de la faja petrolífera del Orinoco, quieren apoderarse del arco minero, quieren apoderarse del coltán, quieren apoderarse de las aguas, de la fachada que tenemos al Mar Caribe y a miles de circunstancias favorables que tiene nuestro país. Usted ha señalado algo con lo que concuerdo plenamente, y es el tema de los derechos humanos, mitos y realidades. Esa fantasía tropical de que Venezuela es una terrible dictadura y se violan los derechos humanos, cosa que cualquier persona, si sea opositor, independiente o chavista, sabe que no es así. Pero, si bien este doble rasero y si bien esta manipulación es real, también esto no significa que estemos diciendo que el sistema de justicia venezolano sea perfecto, que todo sea increíble, que todo sea una maravilla. Si ustedes recuerdan el discurso que dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el inicio del año nuevo judicial, el 31 de enero de este año, 2023, él ahí hizo un llamado claro, explícito y contundente a que se continúe en el proceso de la revolución judicial, porque hay problemas del sistema de justicia que deben ser subsanados y en los cuales se debe avanzar. La revolución judicial, año 2023, ¿cómo la percibe el fiscal general de la República y qué podemos esperar? Bueno, la percibo muy positivamente porque ya hemos arrancado esta semana con una nueva fase de ese plan, donde participa el Ministerio Público, los tribunales penales ordinarios y la defensa pública junto a la Asamblea Nacional. O sea, se ha incorporado al sistema de justicia la propia Asamblea Nacional con los diputados que respectivamente han sido designados para continuar esta nueva fase donde, bueno, se van a revisar causas, delitos graves, delitos menos graves, que ameriten, siendo así el caso, una libertad condicional o, en su defecto, un sobreseimiento. Eso ya arranca, esta nueva fase arrancó este mismo día lunes, que estamos tú y yo conversando. Fiscal, nos quedan pocos minutos en la entrevista y le voy a hacer un reto. 2 preguntas y 2 respuestas en 1 minuto. ¿Será posible? Claro, puede ser menos. 27 de febrero de 1989. Ya no como un evento del pasado, sino como un elemento que nos pueda orientar hacia el futuro. ¿Qué lección deja el 27 de febrero de 1989 para el futuro, para las nuevas generaciones? Memoria, no olvido, conciencia de lo que vivimos en un pasado realmente espantoso, que se nos ha querido ahora la propaganda negra, para nada creíble, como que todo pasado fue mejor, en la cuarta se vivió mejor. No, esto nos da memoria de lo que ocurrió, conciencia, reflexión y yo diría compromiso para corregir errores y avanzar. Y la segunda pregunta se la voy a hacer con una imagen. Este libro que tenemos acá,
Vamos a enfocarlo porque aquí se ve el fiscal Tarek William Saab hace 30 años y pueden ver que el paso del tiempo es una cola de inclemente. caballo. Y dice Tarek William Saab, hoguera de una adolescencia intemporal. Este libro usted lo presentó en La Habana hace una semana, si Sí, no me equivoco. correcto. Háblenos de él, por favor. Bueno, es un libro que yo con mucho cariño creé, construí en mi, yo diría, mi temprana juventud y parte de ella. Es decir, ahí hay escrito de 1986 hasta el año 2010. Incluso cartas, fotografías, una carta muy hermosa de Fidel Castro, una carta muy hermosa de Jorge Amado, una postal, añoranza de los viajes que hicimos siendo jóvenes por el mundo, por Europa. Ahí tenemos unas fotos en pantalla, ¿nos las puede comentar? Bautizando libros. Bueno, sí, ahí está, si me permites, a ver. Ahí está. Bautizando el libro mío, Los Ríos de la Ira, sale Douglas Bravo. Arriba, en la parroquia universitaria Gustavo Pereira, Douglas Bravo y el padre Jesús Gazo, presentando también el libro El Hacha de los Santos. Y las postales que tú ves allá, la de arriba, por cierto, está acá conmigo, la hizo Enrique Hernández de Jesús. Y la foto de abajo un homenaje a la Beat Generation. Pero si tú volteas otra foto al azar, te podré comentar. Vamos a ver. Otra foto más, aprovechar que estamos en caliente aquí. Ajá, ¿quiénes salen en este libro aquí en esta página? Bueno, mira, fiscal? imagínate, Ramón Palomares. Yo creo que es uno de los padres de la poesía nuestra. Y el cantor uruguayo, ahí está su nombre, si lo lees, por favor. Vamos a leerlo. El cantor uruguayo recientemente fallecido. David Piglietti, junto a Tarek William Saab, 2015, Montevideo. Sí, él era un trovador al estilo de Silvio Rodríguez, a quien tuve la oportunidad, por cierto, tuvo la deferencia de reunirse conmigo durante más de una hora y compartir cosas muy bonitas. Ama mucho Venezuela, desea venir, está produciendo, está creando música. Silvio Rodríguez fue un inspirador de toda nuestra generación. ¿Por qué leer este libro? ¿Por qué leer este libro? ¿Por qué leer este libro? Bueno, mira, ese libro yo creo que trae cosas importantes sobre las entrevistas que yo le hice, por ejemplo, a Juan Goytisolo. Una larga entrevista que le hice a ese héroe, yo diría, de la literatura española, en Málaga, España. Hay escritos míos sobre literatura y poetas venezolanos, yo diría muy emblemáticos para mí, como Gustavo Pereira, estudios míos sobre Gustavo Pereira, Luis Alberto Crespo, Víctor Valera Mora, Eduardo Sifonte, Luis José Vallenilla, Roque Dalton. Allí aparece todo eso reflejado. Bueno, y ahí está viendo una foto abajo de Hugo Chávez y Fidel Castro presentando mi libro Los Niños del Infortunio en La Habana. Vamos a acercarla más. Sí. Camarógrafo, acérquela más, porfa, la foto de abajo. De verdad que son momentos camarógrafo, tú puedes. estelares que pudimos vivir con esos grandes, ¿no? Eso fue en febrero del año 2006, regresando yo de Pakistán, donde escribí, donde me inspiré para escribir ese libro, luego del terremoto que prácticamente acabó con varias de sus ciudades en el año 2005. Fidel me invitó a conocer los hospitales cubanos, la brigada Henry Reed, y yo publiqué ese libro que ellos dos bautizaron. La pregunta que mucha gente se está haciendo ahorita, ¿dónde se puede conseguir este libro? Porque es una belleza, pero ¿dónde se consigue? En las librerías del sur. Librerías del y sur. también en internet, agradezco la promoción que me da, en internet, en Monte Ávila Editores, tú puedes bajar el libro y descargarlo, igualmente en las páginas, en los blogs literarios que yo tengo, pues. Bueno, así que bueno, yo invito a la gente a que lea, que estudie. Me agrada que tu programa también le dé segmentos a la cultura, al pensamiento, a la música, porque una juventud que lea, que estudie, una juventud que reflexione, ¿sabe lo que va a hacer? Va a evitar que vuelva a ocurrir hechos como los que aquí hemos narrado tan atroces, como el 27 de febrero, porque serán lo que somos ahora, una generación que nos ha tocado la responsabilidad de conducir el Estado venezolano, cada quien en su rol, otros acompañarlo en las calles, en los combates diarios, y lo más importante es la unidad. Si tú me permites, uno de los grandes retos que nos deja de enseñanza el 27 de febrero es la unidad de nuestro pueblo, de nuestra Fuerza Armada, de los intelectuales, de los artistas, de los creadores, para seguir haciendo una patria en paz y soberana. Bien, ustedes lo escucharon, Tarek William Saab, fiscal general de la República, a propósito de los 34 años del Caracazo. Agradecidos por su participación, fiscal. Muchas gracias a ti, Boris, por la invitación.